Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición el poder estar nuevamente con ustedes conectados a través de esta plataforma en la cual llevamos el estudio de la palabra de Dios, y es para mí un verdadero placer el poder dirigirme a ustedes y poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Gracias a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que se conectan con nosotros cada domingo para estudiar la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor y de su servidor Walter Martínez, que en esta mañana se va a estar dirigiendo a ustedes, llevando el estudio de la palabra de Dios, el cual sé que es de mucha bendición para todos en estos días en los cuales estamos tan necesitados de Dios, estos días en los cuales sabemos que necesitamos mucho de la providencia de Dios. Es por eso de que en esta mañana vamos a tocar un tema que es de mucha bendición para cada uno de nosotros y que sé que va a ser muy importante en la vida de todos. El tema que en esta mañana vamos a tratar, el nombre es: nuestro Dios es providente. Nuestro Dios es providente. En la palabra de Dios nosotros encontramos diferentes historias y diferentes formas en la cual nuestro Dios manifestó su providencia, ayudando a muchas familias, a muchos hombres, a muchas mujeres, a salir adelante en medio de la dificultad que ellos estaban atravesando. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4, versículo número 19. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4, versículo número 19, para poder comenzar nuestro estudio en esta mañana. Dice la palabra de Dios así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. La palabra está diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, dice la palabra, a sus riquezas en gloria, pero en Cristo Jesús. Ahora, si la palabra está diciendo de que nuestro Dios va a suplir todo lo que nos falte, todo lo que te falte, la palabra está diciendo de que Él lo va a suplir, entonces no tenemos que vivir con ese afán, no tenemos que vivir con esa preocupación, no tenemos que vivir pensando qué va a ser de mí mañana. Si le creemos a la palabra, si creemos a las promesas de Dios, entonces nosotros vamos a confiar en que la providencia de Dios va a hacer que nosotros cada día tengamos lo que vamos necesitando. La providencia de Dios es, mi amigo, la que te va a suplir tu necesidad. La providencia de Dios, mi hermano, es la que va a suplir tu necesidad. Y en esta mañana tienes que confiar en lo que la palabra dice. La palabra está diciendo: mi Dios pues suplirá. Ahora, yo no sé qué es la necesidad por la cual puedas estar atravesando o qué es lo que quieres que el Señor te supla, pero yo sí sé de que la palabra está diciendo de que Él va a suplir, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Y es por eso de que en esta mañana vamos a ir a una historia que quizás para muchos es muy conocida, pero nos deja ver cómo la providencia de Dios, cómo la fidelidad de Dios está siempre del lado de sus hijos, está siempre del lado de los que le temen, está siempre del lado de los que le buscan y del lado de los que le sirven. En esta mañana yo te invito a que abras nuevamente tu Biblia allá en el primer libro de los Reyes, capítulo número 17. En el primer libro de Reyes, capítulo número 17, encontramos la historia también de uno de los profetas que hizo muchos prodigios, muchos milagros, pero que también pudo ver y disfrutar de la providencia de Dios, ayudándole cuando más él lo necesitaba. Y me refiero al profeta Elías. El profeta Elías fue un hombre servidor de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que le servía a Dios y creía todo lo que Dios podía hacer. Y dice en el primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículo 1, para poder entrar en contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Leemos el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces, dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad,
dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vea, qué preciosa es la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a creerle a la palabra de Dios, entonces se ven los milagros de Dios. Elías era un hombre que le creyó a Dios, que creyó lo que Dios decía. En unos capítulos anteriores nosotros vemos cómo Elías había luchado contra los profetas de Baal. Había, dice la palabra, matado a 850 profetas de Baal. Y cómo Dios había manifestado su poder tan grande, ayudando a Elías y respaldándolo en todo lo que estaba haciendo. En el versículo 1 dice de que Elías le dijo a el rey Acab de que no iba a llover sobre la tierra, de que no iba a haber lluvia sobre la tierra, hasta que nuevamente Elías volviera a declararlo o a profetizarlo. Ahora, Elías sintió temor y tuvo que esconderse. ¿Pero por qué tuvo temor? Porque el rey Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y Jezabel le había dicho a Elías de que lo iba a matar por todo lo que él había hecho en ese mismo día con los profetas de Baal. Por eso es de que Elías sintió ese temor. Pero el Señor, que es todopoderoso y siempre cuida de sus hijos y conoce el corazón de cada uno de ellos, y siempre está pendiente nuestro Dios de protegernos, de ayudarnos y de sostenernos y de mandarnos la provisión que necesitamos, le da una orden a Elías. Y Elías en ningún momento cuestionó la orden de Jehová Dios, sino que simplemente la obedeció. Ahora, mi amigo, mi hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú no cuestiones la palabra del Señor, que tú obedezcas la palabra de Dios, que tú obedezcas así como la palabra está escrita, que así la creas y que así la obedezcas. El versículo 3 que leímos dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, le dice, en el arroyo de Querit. Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 1, el profeta Elías había dicho de que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años, dijo, sino por mi palabra. Ahora, nosotros nos damos cuenta ahí que había sequía sobre la tierra, no había agua, y el Señor lo manda de que se esconda cerca del arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. Ahora dice de que Elías obedeció la palabra y se va y se esconde a la par de ese río. Beberás del arroyo, le dijo el Señor, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora, había sequía por la palabra que el profeta había dado, el arroyo se estaba secando, el agua se estaba terminando, pero Dios le dijo que se fuera a ese arroyo, donde había poca agua y que de allí iba a beber. Y por la comida, no te preocupes, porque yo voy a mandar los cuervos que te alimenten. Ahora, dos milagros que nosotros podemos ver acá en esta porción de la palabra de Dios, y uno más grande que el otro. Uno, le dice el Señor, vas a beber del arroyo, aunque estaban en tiempo de sequía. Y el otro le dice, no te preocupes por la comida, porque yo voy a mandar los cuervos que te lleven carne, que te den de comer. Ahora, imagínese usted un cuervo llevando carne y que no se la coman ellos cuando ese es el alimento que ellos también comen. Ahí vemos cómo es la providencia de Dios. Y yo quiero decirte algo, mi amigo, en esta mañana. Algo muy importante. Y es que Dios actúa de maneras sobrenaturales para sostener a sus hijos, para bendecir a sus hijos, para ayudarlos en tiempo de crisis, para ayudarlos en tiempo de necesidad, para ayudarlos en tiempos de angustia.
para ayudarlos en ese tiempo en el cual quizás creemos que todo se ha apartado de nosotros y que no hay nada ya que podamos hacer. En ese momento nosotros podemos ver a ese Dios providente que está del lado nuestro. En ese momento tú vas a ver a ese Dios providente ayudándote, extendiendo su mano para sostenerte y para bendecirte. Así como Elías no tenía nada en ese momento y Dios utilizó a los cuervos para que le llevaran comida, así el Señor va a utilizar cualquier medio para sostenerte en este momento de necesidad. Simplemente tienes que creer la palabra, simplemente tienes que creer lo que Jehová Dios está diciendo. Y Dios está diciendo de que Él no te va a desamparar, Él te va a ayudar, Él te va a sostener, pero tienes que creer lo que la palabra está diciendo. Ahora, los cuervos son carnívoros. Y como ya lo dijimos, pero ellos le llevaban la carne. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Y ahí podemos ver el gran poder que Dios tiene. Ahora, ¿cómo hubo provisión? Fue de una forma, quizás tuvo que haber una intervención divina para poder alimentar a Elías. Y quizás tú estés pensando en este momento, por toda la situación de pandemia, por toda la situación de emergencia, por lluvias que recién hemos pasado, quizás estás pensando, no tengo en este momento que comer. Pero yo puedo decirte en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, no te preocupes. Porque el Señor va a mandar los cuervos así como se los mandó a Elías. Quizás no sea una ave físicamente, pero sí el Señor va a utilizar a otra persona para poder alimentarte, para poder sostenerte, para poder mandarte el alimento que necesitas. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios siempre está presente. Hubo una provisión de una forma sobrenatural para el profeta Elías. Ahora, ¿qué pasa cuando va escaseando lo poco que tenés? Quizás es poco lo que ha quedado. ¿Y qué pasa cuando esa fuente va escaseando? Cuando esa fuente de ingresos se va terminando, cuando la provisión que tenemos ya se va escaseando. Entonces quizás muchas veces viene la duda. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Elías veía que cada día el agua era menos en el arroyo. Elías veía de que el agua se iba terminando. Elías veía de que aquella provisión que tenía se iba terminando. Y quizás en un momento él sintió temor. Quizás tú sientas en un momento determinado de tu vida, quizás puedas sentir un poco de temor y es natural. Pero no debes de entrar en pánico. Tú debes de saber de que la provisión divina del Señor va a llegar siempre y va a llegar a tiempo. A pesar de que el alimento vaya disminuyendo, el Señor va a proveer. Porque Él es un Dios providente. Porque Él es un Dios todopoderoso. Porque Él todo lo puede. Quizás tú estás viendo, la economía no abre. El trabajo, ¿verdad? No está. Muchas personas han quedado sin trabajo quizás en este momento y están pensando de la misma manera. Y están pensando, ¿verdad? Tantos meses que llevamos ya sin trabajar, pero yo sé de que Dios ha sido fiel contigo y que te ha provisto el alimento que has necesitado hasta este momento. Y es por eso de que debes de mantenerte en esa esperanza. Esa esperanza la debes de mantener siempre de que Dios estará de tu lado, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a sostener y que Dios estará contigo en todo momento. Él está de tu lado siempre. Cuando Elías vio de que la provisión se iba terminando, el Señor actúa de otra forma. Y en el versículo número 9, si lo vemos ahí, por favor, vayamos nuevamente al primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículo número 9. Le dice el Señor a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, se secó el arroyo, ya no había provisión de agua. Y el Señor actúa nuevamente con una intervención divina para proteger a su siervo, para proteger a su hijo. Y de esa misma forma, de una forma sobrenatural, mi hermano y mi amigo que me estás viendo, yo quiero decirte de que Dios te va a sorprender en esta mañana. De una forma sobrenatural, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a bendecir. El primer milagro con Elías, los cuervos le llevaban comida. Luego bebía del arroyo, pero ahora viene algo más sobrenatural todavía para la época en la cual Elías estaba viviendo.
porque le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, le dijo, vete a vivir allá, vete a vivir allí. He aquí, le dice, yo he dado orden a una mujer viuda que te alimente. Las mujeres viudas en la época en la cual Elías estaba viviendo eran mujeres con mucha necesidad. Y quizás Elías en ese momento pudo cuestionar lo que Dios le estaba diciendo, porque Elías conocía la situación de ese momento, sabía la necesidad que había por la sequía que estaban pasando y sabía de que una mujer viuda posiblemente no tenía los recursos para poder alimentarlo a él. Pero es ahí donde tú debes de entender que la palabra de Dios nosotros no la podemos cuestionar. Es ahí donde debes de entender que la palabra de Dios simplemente está para que la obedezcas, para que la creas y para que la creas por fe, porque Elías en ese momento obedeció lo que el Señor le estaba diciendo, obedeció lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y Elías se levantó y se fue. Lo normal no era de que una viuda le ayudara al profeta. Lo normal de la época era que los profetas ayudaran a las viudas. Pero como Dios actúa de maneras que muchas veces no comprendemos, Dios actúa de muchas veces con maneras que nos sorprende, pero si nosotros creemos a las promesas de Dios, si tú crees a las promesas de Dios, entonces vas a ver milagros grandes en tu vida. Entonces vas a ver la provisión de Dios manifestada en tu vida cada día. Entonces vas a ver a ese Dios providente actuando en tu favor. Versículo número 10, dice la palabra así. Entonces dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vea la orden que Elías le da. El Señor ya le había dicho qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a hacer. Y Elías no dudó en ningún momento. Elías no dudó de poderle pedir lo que necesitaba a esta viuda. Imagínense, Elías se apartó del arroyo porque no había agua. Pero esta mujer era viuda y tenía agua para beber. Qué bendición, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos explicarnos esto muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que la palabra quiere? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, mi amigo, mi hermano? Tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerlo. Muchas veces quizás te vas a equivocar. Muchas veces quizás vas a equivocarte en algún momento de tu vida. En un momento determinado, todos nos equivocamos. Pero si tú te mantienes en un momento de comunión con Dios constante, entonces vas a aprender a escuchar la voz de Dios, que te dice, apártate de aquí, que te dice, eso que estás haciendo no está bien, que te dice, yo te voy a proveer, que te dice, yo soy tu proveedor, que te dice, yo estoy de tu lado, no te dejaré, no te desampararé. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a oír, eso es lo que tú tienes que aprender a oír. El que quiere oír la voz de Dios, la escucha. El que quiere oír la voz de Dios, busca la presencia de Dios, busca la bendición de Dios. Ahora Elías le dice a la mujer, te ruego que me des un vaso de agua. Elías le dijo a la viuda eso, tráeme un vaso de agua. Ahora, si se termina la fuente natural que tenías de alimento, si se termina aquella fuente que tú podías ver, de la cual estabas tomando para alimentarte, de la cual estabas tomando para seguir adelante y en la cual tú estabas confiando para poder subsistir, pero si esa fuente se termina, entonces tienes que confiar más en la providencia de Dios y saber de que Él no te va a desamparar, no te va a dejar. Él no va a permitir que tú perezcas si confías en el Señor. Versículo número 11. Dice la palabra de Dios así. Y yendo a ella, dice, para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos
y nos dejemos morir. Ahora, la expectativa de vida de la viuda, a pesar de tener agua, a pesar de tener harina, a pesar de tener aceite, ya había terminado. Porque ella confiaba en lo poco que tenía. Ella vio aquello poco que tenía y que era una sola ración y que le iba a alcanzar simplemente, como nosotros decimos acá en El Salvador, para un tiempo de comida. Y para el otro ya no hay, se terminó. Y Elías llega y le pide comida a la viuda. Imagínese usted, ¿qué hubiera pasado si fuera usted el que está en la posición de la viuda? ¿Qué le hubiese dicho a Elías? Ahora, yo no sé cuál es tu expectativa de vida en este momento. Yo no sé la situación por la cual tú puedas estar atravesando en este momento. Puede ser que tu expectativa sea parecida a la que la viuda estaba pasando. Y quizás estás viendo que la provisión se está terminando. Quizás estás viendo de que aquello poco que tenías está por terminar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que si aquello poco que tú tienes, tú lo pones en las manos de Dios, el Señor va a multiplicar todo lo que tú tienes. Y Él va a hacer que tu provisión aumente. Él va a hacer que tu provisión se multiplique. Él va a hacer que tu harina, que tu aceite se multiplique. Pero tú tienes que creerle al Señor. Elías le pidió a la viuda, tal como el Señor se lo había dicho. Quizás el Señor te va a mandar a un lugar donde vas a obtener la provisión, pero tienes que creer lo que el Señor te está diciendo. Tienes que creer lo que Dios hará en tu vida de una forma sorprendente. Versículo número 13, dice la palabra así. Elías le dijo, palabra clave que debemos de tomar en esta mañana. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. No tengas temor, le dijo, ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. La viuda había dicho, solo tengo un poco de harina, solo tengo un poco de aceite. Y en este momento le dijo a Elías, yo iba a prepararlo para mi hijo y para mí y luego dejarnos morir. Elías le dice, ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta cocida. Y luego le dijo, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Dónde está la provisión de Dios? Primero, tienes que tener fe. Tienes que tener fe de que lo que la palabra está diciendo en esta mañana es real. Y si el Señor ha dicho de que Él no te va a dejar, de que Él no te va a desamparar, que Él siempre estará contigo, que Él irá contigo donde quiera que vayas, entonces tienes que creer a la palabra. Aquella mujer le creyó al profeta e hizo lo que el profeta le pidió. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo, después harás para ti y para tu hijo. La mujer haber dicho en ese momento, ¿y cómo quiere que después haga para mí y para mi hijo si lo que tengo es bien poco y no alcanza? Pero ahí es donde entra la fe. Y la mujer hizo como el profeta le dijo. Ahora, si tú le crees al Señor, si tú no sientes temor, vas a ver cosas grandes, vas a ver milagros enormes en tu vida. ¿Por qué? Porque para poder creerle a Dios y para poder ver actuar a este Dios providente, hay algo que tienes que quitarte de tu vida y es el temor. Elías le dijo a la viuda, no tengas temor, no tengas temor, porque cuando hay temor en el corazón, entonces hay duda. Entonces ese temor no te deja actuar en fe. Ese temor no te deja de que tú actúes en fe y que le creas al Señor. Por eso es necesario no tener temor. Elías sabía lo que estaba diciendo, porque Elías le conocía a Dios. Había visto los grandes milagros que Dios había hecho. Ahora, déjame decirte algo más. Aunque Elías era un hombre de fe y que le creía al Señor, dice la palabra también que Elías era un hombre que estaba lleno de pasiones, también como cualquier otro hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento también él tuvo temor.
que en un momento también él tuvo ciertas dudas, pero esas dudas fueron solventadas cuando le creyó nuevamente al Señor. Ahora, Elías tuvo que hacer a un lado su temor y creerle al Señor. Yo te digo a ti en esta mañana, tienes que hacer a un lado el temor que tienes por la necesidad que puedas estar atravesando y en este momento creerle al Señor, creerle a Dios, creer a la palabra de Dios. Elías un día estaba actuando valientemente contra 850 profetas de Baal, pero al otro día estaba escondido a la orilla del arroyo de Querit, con temor, pero había algo que no le faltaba, y es que era un hombre de fe y que creía también a lo que la palabra estaba diciendo. Tenía un temperamento que subía y bajaba quizás como muchos hoy en día, que en un lugar actúan de una forma y en otro lugar actúan de otra forma. El Señor no quiere que tú actúes así. El Señor quiere de que tú actúes con confianza en Él solamente y que te mantengas firme creyéndole solamente a Él en todo momento, en todo tiempo. Así es como vamos a ver la providencia de Dios. Elías le creyó al Señor, le creyó a Dios y volvió a cambiar la fuente de la provisión en algo nuevo y volvió a cambiar aquello poco en mucho, pero le creyó al Señor. El versículo 14 leemos la palabra y dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vea la promesa más preciosa que se le había dado a esta viuda. Y esa promesa que se le dio a esta viuda, tú tienes que tomarla para ti por fe en esta mañana. Tú tienes que tomarla para ti y apoderarte de esa promesa. Y que la provisión que tienes en tu casa quizás es poca, pero la palabra está diciendo de que no va a escasear, que la harina de la tinaja no escaseó, dice, ni el aceite de la vasija se terminó. ¿Por qué? Porque la viuda le creyó al Señor. Y Jehová, Dios, obró de una manera sobrenatural. La harina de la tinaja, dice, no escaseará. Tu alimento no va a escasear. Tu alimento no se va a terminar. Tu familia saldrá adelante. Tus hijos saldrán adelante. Tu trabajo saldrá adelante. La provisión el Señor la está mandando en esta mañana, pero tienes que creerle al Señor. El aceite, dice, de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. La provisión de tu casa no va a terminar hasta el día en el cual el Señor cambie la fuente de tu provisión y tú puedas tener una provisión abundante de otra fuente. Pero tienes que creerle al Señor, pero tienes que creerle a Él con todo el corazón. Entonces, no te preocupes por lo que está pasando. No te preocupes por los problemas políticos. No te preocupes por los problemas mundiales que hay. No te preocupes por la situación económica que quizás el país está atravesando. Simplemente tienes que creerle al Señor y Dios va a actuar de una forma providente, ayudándote a ti en esta mañana. Pero tienes que creerle al Señor. Jehová le dijo a Elías: te daré agua del arroyo. Y Elías lo creyó. Jehová le dijo: la viuda te va a dar agua. Y Elías lo creyó. Dios utiliza cualquier medio para bendecirte. Dios va a utilizar el medio que tú menos quizás piensas para bendecirte en este día, para bendecirte en esta mañana. El versículo 15 dice la palabra así: y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Jehová le dijo a Elías: dile a la viuda que la harina no va a terminar, que el aceite no va a terminar, hasta que vuelva a llover y cambie la fuente de tu provisión. Elías se lo dijo a la viuda. ¿Y sabe qué fue lo importante de todo esto? Que la viuda creyó. ¿Qué es lo importante, mi amigo, en esta mañana? Que tú le creas a la palabra. Pero para poderle creer a la palabra y para poder ver la providencia de Dios en tu vida, antes tienes que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tú tienes que abrir tu corazón a Jesús y Él va a actuar de una manera sobrenatural, de una manera providente en tu vida. Mi amigo que me miras y que nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito a que en esta mañana tú puedas abrir la puerta de tu corazón y dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a tu corazón y tu vida va a cambiar.
la fuente de tu provisión va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo aquel que Dios toma por hijo, Él lo cuida, Él lo protege, Él lo sustenta, para que quizás por la mente de Elías pasaron muchas cosas. Pero lo importante de todo es que Él le creyó. ¿Por qué muchas personas no pueden ver la providencia de Dios? ¿Por qué muchos no pueden ver los favores que Dios tiene preparados para ellos en este tiempo? Porque en vez de confiar en la palabra de Dios, en vez de confiar en la providencia de Dios, depositan su confianza en ellos mismos. Depositan su confianza en su profesión, en su carrera, en su negocio, en su capacidad que tienen, en la habilidad que tienen para hacer su trabajo. Pero hay algo más grande que todo esto, y es que Dios es tu Padre, que Dios es mi Padre, y que si nosotros le confiamos a Él, Él hará y actuará de una forma sobrenatural en este día. Es ahí la importancia de creerle a Dios, es ahí la importancia de creerle a Él. Ahora, Él jamás va a dejar de proveerte. Él jamás va a dejarte, como decimos acá en El Salvador, aguantar hambre. Él siempre va a estar de tu lado. No importa la situación económica, política, que el mundo entero puede estar atravesando. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que confiar en el Señor. Y Él te va a ayudar en esta mañana. Tienes que estar atento a la voz de Dios. Tienes que estar atento a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque Él te sostendrá. Él te va a sacar adelante. El pueblo de Israel salió de Egipto y lo sacó el Señor de una forma sobrenatural también y de una forma providente. Y saben que la gente que salió de Egipto no llevaba alimento suficiente. Pero ¿qué fue lo precioso de todo esto? Ellos le creyeron a Dios. ¿Y quién los estaba esperando en el desierto con alimento? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que te está esperando con alimento? Tu Padre Celestial. Pero tienes que creerle a Él. El pueblo de Israel anduvo en el desierto durante 40 años. No podían llevar alimento para 40 años. Pero el Señor les alimentó. Entonces, esta situación que hoy se está atravesando a nivel mundial no es nada para nuestro Dios. No es nada para tu Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle. Y así como el Señor sostuvo a este pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, proveyéndoles maná para que se alimentaran, proveyéndoles agua de la roca para que ellos pudieran saciar su sed, así el Señor va a proveerte a ti para suplir tu necesidad en esta mañana. Pero tienes que creerle, pero tienes que depositar toda tu confianza en Él y Él hará. Está atento a la voz de Dios y el Señor te va a sorprender grandemente en esta mañana. Así como sorprendió al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo número 14. Mateo, capítulo número 14, nosotros encontramos allí una historia donde se deja ver el milagro de la provisión de alimento de parte de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 17, nosotros vemos allí cómo el Señor alimenta a muchas personas de una forma sorprendente. Mateo 14, 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a mujeres y los niños. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá en esto? El Señor le dijo a los discípulos que alimentaran a toda la gente que estaba allí y que había estado escuchando la palabra. Y ellos le dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. La provisión que tenían era poca para toda la multitud de gente que había allí.
viéndolo de una forma natural. Pero si lo vemos de una forma espiritual, y si aquella poca provisión que tú tienes la entregas en las manos de Dios, Dios la multiplica. Aquella provisión que ellos tenían, aquellos 5 panes y los 2 peces, el Señor el Señor Jesús dijo, traédmelo acá. Y ellos, sin dudar, se lo llevaron al Señor. Y dice la palabra de que entonces, dice el Señor, levantó los ojos al cielo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en el momento de necesidad, en el momento quizás de escasez, en ese momento quizás en el cual sientes de que hay poca provisión? Tienes que alzar tus ojos al cielo y buscar la presencia de Dios, buscar la presencia del Señor, estar en comunión con el Señor y depositar toda tu confianza en Dios, porque Él va a obrar de una forma providente para tu vida. Pero tienes que confiar en Él, tienes que confiar en Él en todo momento. Si aquel que en ese momento tenía esos 5 panes y esos 2 peces no hubiese confiado en el Señor, mucha gente hubiese quedado sin comer. Pero cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, el Señor lo multiplica. El Señor lo va a multiplicar. Así que en esta mañana yo te invito a ti que puedas poner todo lo que tienes, sea poco, sea mucho, en las manos de Dios, y el Señor lo va a multiplicar. Ahora, que cambie de manos lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para que sea multiplicado. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo mejor que tú puedes hacer en esta mañana. Muchas veces lo poco que tenemos está mejor en las manos de Dios que esté en las manos nuestras. ¿Por qué? Porque si tú no alzas los ojos al cielo, entonces no vas a poder ver la gloria de Dios. No vas a poder ver la provisión de Dios. De nada sirve estar viendo lo poco que tienes y viéndolo ahí hacia abajo. Pero sin embargo, ¿verdad? Alzas tus ojos al cielo, por fe vas a ver aquel que lo multiplica todo. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la provisión de Dios, vas a ver cómo el Señor actúa de una forma sobrenatural en tu vida. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dijo, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Alzar tus ojos, dice, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tus ojos tienen que estar viendo hacia el cielo. ¿De dónde vendrá tu socorro? No tienes que estar pensando en tu familiar quizás que te va a ayudar, en tu amigo que quizás que te va a ayudar. Tu confianza primera tiene que estar en Dios. Y entonces el Señor va a actuar de la forma que tú menos te lo esperas. Pero tienes que confiar en el Señor. Dios quiere que nosotros seamos también dadivosos, que compartamos lo que tenemos. Si aquel joven que tenía los 5 panes y los 2 peces no lo hubiera compartido, entonces no hubiera podido ver la provisión de Dios. Lo poco que tú tienes lo puedes compartir con tus amigos. Lo poco que tú tienes lo puedes compartir con tu familia. Y entonces vas a ver cómo aquello se multiplica. Entonces vas a ver cómo aquello poco puesto en las manos de Dios. Y al compartirlo, el Señor lo devuelve multiplicado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, cuando tienes poco, en vez de alzar tus ojos al cielo, empiezas a quejarte. Y cuando te empiezas a quejar, entonces se te olvida de bendecir lo poco que tienes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que no te quejes. Que no te quejes, quizás por lo poco que tienes. En cambio, en vez de quejarte, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él va a hacer que aquello poco que tienes sea bendecido y que no se termine, y que de una forma sobrenatural tú salgas adelante. Ahora, que lo poco sea bendecido por Dios es mucho mejor que aquello, ¿verdad?, poco se termine sin la bendición del Señor. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas hacer una oración y bendecir la provisión que tienes en esta mañana. A bendecir a tu familia, a bendecir a tus hijos, a bendecir todo lo que tienes, y el Señor lo va a multiplicar. El Señor va a hacer de que aquello que tú bendices sea multiplicado. Bendice las cosas que tienes, ¿sabes? Las cosas no te pueden bendecir a ti, no tienen la capacidad para eso. Pero tú sí,
tienes la capacidad en el nombre de Cristo Jesús de bendecir todo lo que tienes y el Señor lo va a multiplicar. Tú tienes la capacidad para poder bendecir todo en esta mañana. Y yo te invito a que tú puedas creerle al Señor. Y así como Él alzó, nuestro Señor Jesús, dándonos ejemplo, alzó los ojos al cielo y bendijo los 5 panes y los 2 peces, entonces todo aquello se multiplicó. Así el Señor va a multiplicar tu provisión. La provisión poca que tienes, si las pones en las manos de Dios, el Señor la multiplicará. En Mateo 14 que leímos, dice de que el Señor mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando, dice, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué fue lo que hizo? Los bendijo. Y partió el pan y lo dio, dice, a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron, dice, todos, y se saciaron. Y después que terminaron de comer, dice la palabra, de que recogieron todo lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. 12 cestas llenas que sobró de provisión de 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le crees al Señor y depositas en las manos de Él lo que tú tienes, el Señor lo multiplica. Hoy es tiempo de compartir. Hoy es tiempo de creerle al Señor. Hoy es el tiempo en el cual el Señor va a obrar en tu vida. Hoy es el tiempo en el cual el Señor va a obrar de una forma maravillosa en tu vida. Y de esos 5 panes, dice la palabra, de que recogieron 12 cestas llenas. ¿Crees esto? Si tú puedes creer en la provisión y en la multiplicación de Dios, entonces tu vida va a cambiar. ¿Sabes? Así es la matemática de Dios. La matemática del Señor no es como la matemática que nosotros conocemos. No es como la matemática que a ti te han enseñado. ¿Por qué? Porque Él de la nada hace mucho. Porque Él de lo poco hace mucho. Dice la palabra del Señor que Él va a multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque la matemática del Señor no es como la matemática de los hombres. Si tú bendices lo poco que tienes y lo compartes, terminarás con más de lo que tenías al principio. Pero tienes que creerle al Señor. Tienes que creerle a Él. Dice la palabra de que de aquellos 5 panes y 2 peces comieron 5,000 hombres. Algo sobrenatural. Algo tremendo y sobrenatural. Sin contar a las mujeres y los niños. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa del Señor en esta mañana para ti? En el Salmo capítulo número 132, versículo número 15, la palabra de Dios dice, bendeciré abundantemente, dice, su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Si tú crees a las promesas del Señor, si tú crees a la bendición del Señor, entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver cómo el Señor multiplica lo poco que tú tienes y en la manera de que tú le vas al creyendo al Señor, el Señor te va a ir prosperando, el Señor te va a ir sacando adelante. El Salmo 132 que leímos, versículo 15, bendeciré, dice, abundantemente su provisión. El Señor va a bendecir tu provisión y te va a sacar adelante. Te va a dar la provisión que necesitas. En el Salmo capítulo número 34 también hay una promesa muy bonita de bendición para todos sus hijos. Y dice el Salmo número 34, versículo número 8. Salmos, capítulo número 34, versículo número 8. Dice la palabra del Señor así. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gustad, dice la palabra, y ved. Gustad es saborear. Cuando usted o cuando a ti, mi amigo, te regalan algo que te gusta, lo saboreas, ¿verdad? Lo disfrutas. ¿Y qué es lo que la palabra está diciendo en el Salmo número 34? Gustad, saboread. Y ved, dice, que es bueno Jehová. Dichoso, dice, el hombre que confía en él. La palabra dichoso quiere decir 3 veces feliz. Feliz el hombre
que confía en Él. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor, cuando tú aprendes a confiar en Dios, entonces la felicidad viene a tu vida, la paz viene a tu vida, la confianza viene a tu vida. Y todos estos problemas mundiales que están aconteciendo en este momento, todos los problemas que se están dando a nivel de país, también de acá de El Salvador, eso no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tu confianza va a estar puesta en Jehová de los ejércitos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él tenemos que darle toda la gloria. Temed a Jehová, dice vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La promesa del Señor está ahí. Nada te va a faltar si tú le temes al Señor, si tú le crees a Él, si tú le sirves a Él. Entonces nada te va a faltar. Dios quiere que tú tengas paz. Dios quiere que tú tengas, ¿verdad?, esa tranquilidad. Dios quiere que tú tengas, ¿verdad?, ese gozo. Nuestro Señor Jesús, cuando iba a dejar esta tierra, cuando estuvo acá y anduvo entre nosotros, allá en San Juan capítulo número 14, versículo 27, Él les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor Jesús, antes de irse de esta tierra, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios es clave para que tú puedas tener buena salud, para que tú tengas tener una buena relación con el Señor, porque la falta de paz provoca enfermedades, provoca que tu salud sea quebrantada muchas veces. Muchas de las enfermedades de hoy en día son provocadas por la falta de paz, son provocadas porque hay temor en tu corazón. Muchas de esas personas que padecen hoy gastritis, estrés, úlceras, presión alta, ¿verdad?, problemas de divorcio y tantos problemas que se han dado porque no tienen paz en su corazón. Pero si tú tienes paz en el corazón, Dios está diciendo, y aceptas la paz de Dios, pero ¿cómo voy a tener paz en mi corazón? Primero, tienes que abrir tu corazón a Jesús. Tienes que entregar tu corazón a Jesucristo y luego el Espíritu Santo va a venir a morar en tu corazón y esa paz que el mundo no conoce, esa paz que el mundo no te puede dar, Jesucristo sí te la puede dar, mi amigo, en esta mañana. Y es por eso que tú tienes que confiar en el Señor y entender que Él lo único que quiere es bendecirte. Él no utiliza la misma estrategia de bendición para todos. Él utiliza una estrategia de bendición diferente para cada uno. Por lo tanto, tú tienes que creerle al Señor que lo que la palabra está diciendo es real y es verdad. Ahora, sea con un trabajo, o sea con otro, o sea de una forma, o sea de otra, la fuente de la provisión llegará a tu vida. La fuente de tu provisión estará ahí. Tu Padre Celestial que te ama no te va a dejar, no te va a desamparar, sino que siempre estará de tu lado. Siempre te sostendrá. Recuerda, nuestro Dios es un Dios providente, que quiere lo mejor para ti, que quiere lo mejor para mí. Eso es lo que tú tienes que creer, eso es lo que tú tienes que saber en esta mañana, que tienes a un Dios que te ama como a un hijo. Así como el Padre ama a su Hijo, así nuestro Padre Celestial te ama a ti, me ama a mí. Y por eso Él cuida de nosotros. ¿Y sabes qué es lo importante? De que Él nos amó primero. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso, ¿verdad?, es lo que debemos de saber. De que si Él nos amó primero, entonces Él va a mandar la provisión que necesitas. Él te sostendrá, Él te ayudará, pero tú tienes que creerle al Señor con todo tu corazón. Créele, cree a las promesas del Señor y cree que la provisión de Dios es real en tu vida. No importa lo que tú puedas ver a tu alrededor en este tiempo, simplemente deposita toda tu confianza en el Señor y Él hará de que todo te salga bien en el nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarte de que inclines tu rostro y oremos en esta mañana. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta preciosa mañana que nos has dado, una mañana muy soleada, una mañana, mi Dios, en la cual no dudamos de que tu providencia, que tu amor, mi Dios, que tu bendición está del lado nuestro en esta mañana, Padre.
Y que así como ayudaste a Elías, así como ayudaste a la viuda, Padre bendito, así también tú estás ayudando en esta mañana a todas las familias que están pasando por necesidad, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, permite de que la harina, permite de que el aceite, Señor, sea multiplicado. Permite, mi Dios, que la provisión de alimento que hay en cada hogar, Padre bendito, quizás sea poco, pero en esta mañana, mi Dios, lo ponemos en tus manos de amor para que tú lo bendigas, para que tú lo multipliques, mi Dios, y para que tú hagas, Señor, que esa provisión crezca, oh Padre celestial. Y que en las familias, mi Dios, que en esta mañana, mi Dios, están delante de ti y que están orando, Señor, que están clamando, que están pidiendo, Señor, por esa provisión, tú puedas respaldarles, tú puedas ayudarles, oh Dios, y que puedan, Señor, ellos ver cómo tú eres, Señor, un Dios providente, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre bendito. Señor, también quiero suplicarte, mi Dios, por todos mis amigos, mi Dios, que quizás en esta mañana están viendo y que nunca han hecho una decisión por Jesucristo. Yo quiero pedirte a ti, mi amigo, de que estás viendo este mensaje en esta mañana y que no es por pura casualidad, es porque el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Es porque el Señor quiere darte algo especial. Yo te pido a ti, mi amigo, de que en esta mañana tú puedas depositar tu confianza en el Señor, que tú puedas abrirle tu corazón a Jesucristo, para que Él actúe de una forma providente en tu vida, dándote salvación y vida eterna. Si tú nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo en esta mañana y que puedas repetir después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que viniste a morir por mí y por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por todo aquel que en esta mañana ha hecho esta decisión de recibirte, oh Jesús, como su único y suficiente Salvador. Padre, yo quiero seguir orando en esta mañana y suplicándote, mi Dios, por todos mis amados hermanos, que en esta mañana, oh Padre Celestial, también están poniendo delante de ti, mi Dios, sus peticiones, para que tú obres, mi Dios, de una forma maravillosa, oh Padre Celestial, bendiciendo la vida, mi Dios, de ellos, bendiciendo a sus familias, fortaleciendo, mi Dios, la salud de muchos, mi Dios, en esta mañana. Oro, oh Padre Celestial, para que tú fortalezcas, mi Dios, a la mamá de nuestro hermano pastor Rigoberto Varela, para la mamá, Señor, de nuestra hermana Daisy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, fortaléceles, Señor, y ayúdales para que puedan salir adelante, Padre. Mi Dios, yo pido también protección, mi Dios, para todos tus hijos, oh Padre Celestial, que en esta semana van a empezar a salir nuevamente a sus labores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Celestial, haz que este virus, mi Dios, que está afectando la salud, la vida de muchos salvadoreños, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, que este virus desaparezca de la faz de la tierra, Señor. Tú eres todopoderoso y confiamos en que tú obrarás, Señor, cuidando la salud, cuidando la vida, fortaleciendo, Señor, a mis hermanos, Señor, que van a salir, mi Dios, a trabajar, que tendrán que salir, mi Dios, por esa necesidad, Padre bendito, a sus trabajos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendíceles y protégeles, Padre. Haz un vallado, Señor, de ángeles alrededor de ellos, Señor, y permite, mi Dios, que ellos, así como salgan con bien, puedan regresar con bien, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, declaramos, Señor, sanidad y salud para todos, Señor, en este día. Padre, de la misma forma, Señor, te suplico por la provisión de alimentos, Señor, para cada hogar en esta mañana, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, permite, mi Dios, que el alimento sea abundante, Padre. Que siempre haya alimento en la mesa, Señor, a la hora de almorzar, a la hora de desayunar, a la hora de cenar, Señor. Siempre en cada comida, Señor, siempre en cada tiempo de comida pueda haber el alimento, Señor, para alimentar a la familia, Padre, de tus hijos, mi Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús,
Bendice, Señor, a este país del Salvador. Bendice a tus hijos, Señor, y ayúdales para que, Señor, todos puedan hacer tu voluntad. Gracias te damos, mi Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder compartir, mi Dios, tu palabra. Y te suplicamos, mi Dios, que así como tu palabra dice, que tu palabra nunca regresará vacía, que haya sido de bendición para todo aquel que la ha escuchado. Bendice, Señor, este tiempo y bendice a todo el que nos está escuchando. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor cada domingo, cada día, mandándonos su provisión. Tú tienes que entender de que la provisión de Dios es real en tu vida. Pero tú tienes que entender también que Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú confíes en Él. Es por eso que en esta mañana hablamos sobre este tema y vimos cómo la provisión de Dios es real. Pero para poder disfrutar de esa provisión real del Señor, tenemos que creerle a Él. Así que gloria a Dios porque tú le estás creyendo. Damos gracias a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, que fielmente se conectan con nosotros cada domingo para estudiar la palabra del Señor y nuevamente pedirles que usted pueda compartir este mensaje, que usted pueda colaborar con el engrandecimiento del reino de Dios sobre esta tierra hasta el día en el cual nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Cómo lo puede hacer? Compartiendo este mensaje, compartiéndolo con sus amigos, compartiéndolo con sus familiares, pegándolo ahí en sus muros de Facebook, compartiéndolo en las redes sociales, para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Dice en el Evangelio de Mateo que cuando sea predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá. Así que nosotros podemos ayudar colaborando, ¿verdad? De esa forma, compartiendo este mensaje. Espero de que haya sido de mucha bendición para su vida. Si usted tiene una petición de oración, compártala con nosotros y vamos a estar orando por usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte para todos. En nombre de Iglesia Bautista, Jesús el Buen Pastor. Que Dios me les bendiga a todos. Muchas gracias.